Gracias. Bendecido día, queridos hermanos, hermanas, alumnos de este seminario. Bendecimos a Dios por un día más que nos concede poder despertar con su gracia, con su favor, y deseo que la preciosa y hermosa paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, jueves, y vamos a iniciar como siempre con una oración, así que les invito a que de manera reverente podamos orar y poner este tiempo en manos de nuestro Dios como lo hacemos cada clase. Te amamos y te bendecimos, Padre amoroso, porque eres nuestro Dios. Gracias por hacernos parte de tu familia, Señor, por permitirnos ser hijos tuyos. Gracias por el sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Señor, en esta hermosa mañana queremos darte gracias también por el privilegio de la vida y por la oportunidad que nos permites de poder capacitarnos, de poder seguir aprendiendo o reaprendiendo, Señor, a través de estas clases en este seminario bíblico aquí en Argentina. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, donde quiera que ellos estén, Padre. Te ruego porque tu Espíritu Santo pueda estar con cada uno de ellos, ya sea los que están ahora presencialmente en este tiempo en la clase, y también, Señor, para con todos aquellos que han de conectarse en su momento, cuando su tiempo se los permita, Señor, para poder seguir eh, capacitándose. Bendícenos, Padre, que la dirección de tu Espíritu Santo sea con todos y cada uno, Señor, nuevamente te lo suplicamos. Y lo hacemos, Señor, no porque seamos dignos, sino porque reconocemos que necesitamos de ti, y lo hacemos amparados en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar inicio, hermanos, a nuestra clase del día de hoy, y voy a poner la presentación que compartiremos hoy. Ahí está. Creo que ahí podemos verla todos. Mm, Ahora un segundito, cada vez se hace más pequeñita mi barra de herramientas y cada vez veo menos los... No sé qué le pasó a mi computadora, se desconfiguró. Bueno, creo que ahí ya la tenemos todos. Bueno, hermanos. em, en la clase de hoy, nuestra clase número 9, en teoría sería ya la 10, hermanos, pero en la clase número 9 estaremos abordando un tema muy interesante. Eh, Siento mucho que no nos da el tiempo para hablar de manera más detallada o específica de algunos temas que creo que son re importantes, son muy necesarios tener un poco de amplitud en el conocimiento, pero lo que vamos a ver es meramente teoría. Espero la próxima clase poder tener al menos el tiempo de presentarles la estructura ya de este diseño. A lo que me refiero es a la elaboración de presupuestos. Esta parte de nuestra materia es importante. Primero, les manejo la parte teórica de lo que debería de ser y cómo se debería de componer un presupuesto, de cómo se debería realizar, porque es importante entender, ¿no? Pero creo que sí también el que puedan ustedes mirar, ¿no?, cómo quedaría diseñado un presupuesto en sí. Espero que la próxima clase a mí me pueda dar para, antes de iniciar la penúltima clase, mostrarles, pero ahora vamos a ver solamente la teoría. Y bueno, en esta clase será
teoría de la elaboración de presupuestos. Así que vamos a continuar. Bueno, acá tenemos la meta del día de hoy o el, el objetivo para con ustedes es que el alumno entenderá la relación entre el presupuesto de la iglesia y el plan de trabajo, así como el desafío y la misión correspondientes. Bien, eh, es importante, hermanos, que cada uno de nosotros podamos entender que la relación entre el presupuesto, que es la elaboración de este programa, por así decirlo, de la cuestión económica, ¿sí? Que maneja la iglesia y los planes de trabajo que queremos desarrollar o que desarrollamos dentro de la iglesia es intrínseca. No podemos separar una cosa de la otra. Esto debe caminar junto, deben ir de la mano. Y el desafío, ¿sí? Que nos implica esto es también, es grande, es también algo que debe ir de la mano con la misión correspondiente de la iglesia. Entonces, es importante que nosotros podamos entender en esta clase, la parte teórica, se puede decir, estos dos rasgos necesarios que deben ir juntos, no podemos manejarlos por separado. Y tenemos dos objetivos. El primero es que el estudiante pueda comunicar cuál es la relación entre el presupuesto y la obra de la iglesia, que cada uno de ustedes pueda transmitir, entender y transmitir cuál es la relación entre estos dos temas, presupuesto y obra de la iglesia. Y el segundo es que cada uno de ustedes, como alumnos, puedan sentirse motivados a enfatizar como prioridad el programa de ministerios de la iglesia. Esto, hermanos, en el contexto de todo lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros como iglesia, a través de la iglesia. Entonces, necesitamos que ustedes puedan sentirse motivados a hacer hincapié en esta prioridad, ¿no? Del quehacer de la iglesia, de lo que Dios demanda de nosotros, pero sin olvidar la importancia del presupuesto, de la parte económica, la cual el Señor siempre va a suplir, ¿sí? Eh, Entiendo que a veces las situaciones económicas dentro de nuestras congregaciones no son fáciles, pero si nos damos cuenta, hermanos, si somos realmente conscientes, los años han pasado y nuestras iglesias han permanecido por la gracia de Dios. Es decir, que el Señor siempre suple de una o de otra manera las necesidades económicas, ¿sí? Para poder llevar a cabo esta tarea, este quehacer de la iglesia. Así que bueno, estos son los dos objetivos que estaremos tratando de que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes como alumnos, pueda realmente alcanzarlos, pueda lograrlos, ¿sí? Comunicar, entender y comunicar al resto de nuestra iglesia cuál es la relación que tienen estos dos puntos, presupuesto, obra de la iglesia, y que se sientan motivados a enfatizar realmente, a darle prioridad al quehacer de la iglesia, pero sin olvidar la importancia de tener un presupuesto, de saberlo diseñar, de saberlo administrar. Bueno, algunos detalles observados, hermanos. Miren, eh, quise poner algunos rasgos. Sé que puede haber muchos más y les agradecería si alguno de ustedes participa y puede aportar. Eh, las experiencias en nuestras congregaciones son totalmente diferentes unas de otras, así que bueno, creo que esto es algo muy, muy general y que puede que no sea en todos los lugares, pero puede que algunos rasgos encontremos, sí. Y uno de ellos es que, bueno, algunas iglesias no tienen un adecuado presupuesto. Por decirlo de alguna manera, no tienen un adecuado, hermanos, pero muchas veces nos encontramos con que en nuestras iglesias no se manejan presupuestos siquiera. Ya no hablemos de que sea adecuado o no.
muchas veces no se manejan presupuestos. Es decir, la plata que ingresa por obra del Espíritu Santo, vemos cómo hacemos y en qué la gastamos o cómo la invertimos, pero no hay el diseño de un presupuesto. Y en otros, bueno, pues la forma en la que se diseña no es la mejor o no se emplea el recurso de la mejor manera porque el diseño de este presupuesto no es el correcto, no es el adecuado. Se suele confeccionar, hablando de los presupuestos, sin la intervención de los organismos de la iglesia. Puede pasar, hermanos, porque ha sido así, en que en algunas iglesias, por ejemplo, el pastor es el que se encarga de, de hacer el presupuesto. Él sabe la cantidad de plata que ingresa y sabe, él dice, se gasta en esto, se gasta en lo otro, compramos esto, compramos lo otro, invertimos aquí para esta actividad y se gastó lo que se gastó. Em, es decir, no está presente, por ejemplo, la comisión administrativa. A veces el mismo tesorero no tiene conocimiento de cómo se confeccionó ese o de cómo se realizó ese presupuesto, en base a qué. Bueno, a veces hay un poco de desorden, ¿no? De problemática en ese sentido, que no está enterada la iglesia en general o las partes, los entes respectivos, como en ese caso podría ser la comisión administrativa. Los tesoreros piden auxilio para cubrir saldos en rojo en vez de apelar al cumplimiento de un plan de trabajo. Muchas veces nuestras congregaciones, hermanos, pueden estar pasando por crisis económicas, que eso puede sucedernos a cualquiera. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que el tesorero o a través del pastor se dice, bueno, vamos a ver de qué manera subsanamos esta carencia. Estamos en números rojos, estamos debiendo plata y bueno, vamos a pedir que ofrenden, que diezmen más, que alguien nos preste plata y después cuando se reponga se le devuelve, en lugar de querer o de armar un plan de trabajo que sea ordenado, que sea adecuado, que vaya de una manera estructurado en relación a las percepciones administrativas de nuestra congregación, a las necesidades también. Entonces, em, muchas veces esto da trabajo, hermanos, y pocas veces queremos esforzarnos en este sentido de decir, vamos a sentarnos, vamos a planificar, vamos a organizar y vamos a presupuestar, ¿no? Entonces, al ser a veces un poco engorroso, a veces el no tener conocimiento nos hace caer en el error o en el descuido de terminar teniendo deudas, ¿sí? O de no alcanzar a cubrir las necesidades básicas, los requerimientos indispensables para nuestra congregación. Y bueno, creo que el poder eh, apelar un poquito a establecer un plan de trabajo evitaría muchos problemas en este sentido. Bueno, algunos miembros, insisto, lo llegan a ver. Claro que no, pero sí requiere de unas buenas horas de tiempo invertidas, de dedicación, de pedir a Dios la dirección de su Espíritu Santo para que nos ayude de la mejor manera a visualizar cuáles son las necesidades, en qué queremos trabajar, cómo queremos enfocarnos y empezar a estructurar ese plan de trabajo, ese presupuesto. Y eso lleva tiempo. Entonces muchos hermanos dicen, ay, eso es re complicado, eso es re difícil, yo no lo hago, yo no sé cómo hacerlo. Y bueno, lo dejan de lado porque sienten que es algo muy difícil de poder realizar. Insisto, podríamos echar mano de hermanos, hermanas, que sé que en muchas congregaciones podemos tener la bendición de tener
hombres y mujeres preparados de manera profesional que nos puedan brindar una ayuda, un apoyo con herramientas que ellos ya manejan eh, de una manera solvente para poder realizar un presupuesto. Pero bueno, muchos lo ven difícil. Muchas congregaciones no estructuran su presupuesto y muchas veces cuando crecen mantienen el mismo criterio. Es decir, que algunas de nuestras congregaciones, ¿sí? No tienen la costumbre de elaborar presupuestos, se manejan como Dios nos da a entender, ¿no? O nos manejamos como Dios nos da a entender. ¿Y qué pasa? Muchas veces las congregaciones llegan a crecer. Por gracia de Dios, el número de membresía aumenta y obviamente que las necesidades a cubrir, los ministerios a desempeñar y, y todo lo que se genera al ser una iglesia de mayor número de congregantes, eh, requiere más. Pero ¿qué pasa? Bueno, como las congregaciones no están acostumbradas a diseñar un presupuesto, bueno, siguen manejándose con con el mismo criterio. Es decir, tenemos una cantidad determinada para gastar en el año porque es lo que más o menos sabemos que suele ingresar y con eso nos manejamos aunque seamos 50 o 200 miembros. Con las actividades seguimos manejando la misma cantidad de plata del año pasado, de hace 5 años para hacer actividades anuales por ministerio, por área, como le quieran llamar, porque así siempre nos ha alcanzado, no importa que seamos 50 o 200 miembros, ¿no? Entonces, esto complica porque obviamente que entre mayor miembros de una congregación, son mayor las demandas, las necesidades, la forma de elaborar incluso todos los planes de trabajo, las actividades que se realizan dentro de cada área. No es lo mismo realizar, por ejemplo, un retiro de matrimonios para 20 matrimonios que para 100 matrimonios. ¿Me explico? Las necesidades son mayores. A lo mejor creció tanto nuestra congregación que necesitamos igual, a lo mejor ampliar, ¿no? Una parte física de nuestro mobiliario, que serían más bancas o que sería mejorar o ampliar los sanitarios. Y todo eso requiere obviamente de un presupuesto. Bueno, muchas veces no se maneja y se siguen llevando las finanzas como siempre se han hecho, ¿sí? Y bueno, decimos, ya va a salir, Dios proveerá. También hay iglesias que formulan su presupuesto con una verdadera preocupación por rendir un servicio cristiano que sea significativo. ¿A qué voy con esto, hermanos? Muchas veces vamos quizá del otro lado un poco. Hay iglesias que sí elaboran presupuestos, que sí se toman el tiempo de diseñar esto, pero que quizá la expectativa que ellos tienen para rendir en este presupuesto es demasiado alta. Y esto que conlleva, bueno, que las exigencias para el ingreso de las platas en las arcas de la congregación tiene que ser mayor, ¿no? Porque queremos abarcar mucho, dar mucho, que lo que estamos haciendo sea realmente importante, relevante, que se vea, que se note, ir afuera, tener ministerios de amor, de servicio, pero eso requiere un mayor gasto y bueno, a veces entonces caemos en el otro lado de decir, todo el tiempo, hermanos, 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 necesitamos, necesitamos, necesitamos. Y bueno, eso también puede ser algo contraproducente. Creo que es importante, siempre se los he dicho, tratar de mantener un equilibrio, hermanos. Podemos tener servicios, ministerios de amor, de servicio a la ciudadanía, en nuestros barrios, en nuestra localidad, em, en, en nuestra propia iglesia, nuestra propia congregación, y tener todos nuestros ministerios trabajando eh, de una manera que nos permita a nosotros desembolsar, ¿sí? O de una manera solvente, poder realizarlos sin angustiarnos, sin angustiar a la congregación y sin caer en el exceso de decir,
no tenemos, no nos alcanza porque lo que siempre queremos es lo más, ¿no? Así que bueno, creo que siempre es bueno poder tener un equilibrio entre manejar un presupuesto que no sea tan pretencioso, por decirlo de alguna manera, tan exigente y aprender a diseñar un presupuesto que en la medida de nuestras posibilidades económicas también nos permita poder desarrollarnos. Y bueno, como para conocimiento general, ¿qué es en realidad un presupuesto? Ustedes se estarán preguntando tal vez algunos, ¿qué es un presupuesto? Bueno, es un plan de operaciones y recursos de una empresa. En este caso, hermanos, pues de nuestras iglesias. ¿Sí? Sería de nuestra congregación. Es un plan de operaciones y recursos que se formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios. ¿Sí? Yo les resalté ahí algunas palabritas en negrilla para que ustedes puedan mirar. Son operaciones y recursos para lograr los objetivos en términos monetarios. En otras palabras, hacer un presupuesto es simplemente sentarse a planear lo que quieres hacer en el futuro y expresarlo en dinero, en cantidades de plata, ¿sí? En cantidades monetarias. Es decir, yo quiero organizar este año un retiro, ¿no? Un retiro para mujeres. Bueno, necesito sentarme con mi equipo, ¿sí? Con el pastor, con mi equipo de trabajo, con mi comisión de damas o de la femenil y entonces empezar a organizar. A ver, queremos hacer un retiro este año. ¿Qué necesitamos para este retiro? Bueno, tenemos ya claro nuestra visión, nuestra misión para esa actividad, el objetivo que queremos alcanzar y necesitamos mirar entonces. Necesitamos un lugar, ¿sí? Para poder llevar a cabo el evento. Necesitamos pensar en los o las talleristas, necesitamos pensar en qué es lo que se va a dar de comer, si va a haber algún break, necesitamos pensar en si va a haber souvenirs, algún detalle, en las decoraciones, en todo lo que implica, hermanos, todo lo que se pueda estar necesitando para realizar ese evento. Entonces, eso lo tengo que trasladar en plata, ¿sí? A plata. Es decir, ver quiénes van a ser nuestros talleristas o nuestras talleristas implica saber si nuestras hermanas que vamos a proponer necesitan desplazarse hasta donde estamos y van a necesitar viáticos. Eso ya implica un gasto, ya es plata. La decoración, ¿sí? Póngale, si yo quiero decorar el lugar, bueno, entonces necesito saber cuánto voy a necesitar, en qué voy a gastar, si son telas, si son flores, eh, y todo lo que vamos necesitando se tiene que trasladar en, eh, en pesos, en moneda, en plata, ¿sí? Entonces, el presupuesto es, punto número uno, el ministerio que se va a realizar durante el año, ¿sí? Puede ser el ministerio de servicio. Bueno, nuestra área de servicio va a estar trabajando todo el año. ¿En qué va a estar trabajando el año completo? Bueno, tenemos que ir diseñando nuestras actividades y eso es lo que se va a realizar a lo largo del año, cada mes, cada 3 meses, no sé. Pero es el ministerio que se va a realizar y la segunda parte, que es la parte de trasladarlo o expresarlo en plata, es el costo que me va a implicar el ministerio que quiero realizar todo el año, ¿sí? Entonces, creo que creo que es bastante claro, hermanos. Si alguien después tiene duda de esta forma quizá tan, para mí tan específica, pero a lo mejor puede que para todos no quede tan claro, el presupuesto es eso, hermanos. Las actividades o el ministerio que quiero desarrollar a lo largo del año o de cierto tiempo pueden hacer cada 3 meses, cada 2 meses, no sé, y el costo que va a implicarme realizar ese ministerio, realizar esa actividad, realizar ese servicio. Eso sería el presupuesto. Ahora,
El ministerio que se va a realizar durante el año, ¿sí? Vamos a ver un poquito de detalles de a qué nos referimos eh, con esto del ministerio que se va a realizar durante el año. Es todo lo que se piensa realizar en la educación, la evangelización, las misiones, el servicio comunitario, las actividades especiales, los retiros, los talleres, la obra pastoral, las inversiones, etcétera. Em, Esto sería la primera parte para que nosotros podamos comprender qué implica un presupuesto y en base a qué hacemos un presupuesto. Y si se dan cuenta, hermanos, está englobado todo lo que nosotros como iglesia solemos realizar a lo largo del año. Entonces, tener claro que invertir para la educación, evangelización, las misiones, el servicio comunitario, nuestras actividades especiales, los retiros, etcétera, 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 necesita sí o sí casi en todos las áreas la inversión económica, ¿sí? Esto es todo lo que nosotros podemos realizar a lo largo del año, en lo que nosotros podemos trabajar como iglesia, como congregación. Ese sería el ministerio, ¿sí? O estos serían nuestros ministerios, nuestras áreas de trabajo, nuestros servicios. Es decir, todo el trabajo que la iglesia realizará durante el año en el nombre del Señor, ¿sí? Insisto, creo que esto nos puede quedar muy claro. El ministerio es todo lo que se realiza como trabajo dentro de nuestra congregación. La visión de la iglesia en este sentido debe ser amplia, mirando hacia adelante y hacia arriba. En este entendido, hermanos, nosotros debemos de mantener eh, nuestra visión lo suficientemente abierta, siempre mirando hacia adelante, es decir, siempre mirando hacia el futuro. Elaborar un presupuesto implica eso, hermanos, mirar hacia adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer mañana y cómo queremos lograrlo? ¿Cómo vamos a administrarnos? ¿Qué herramientas vamos a emplear eh, para poder alcanzar esa meta? Pero también mirando hacia arriba, hermanos. Es decir, siempre confiando en el Señor, pidiendo de su dirección, de que el Espíritu Santo nos guíe, de que nos dé no solo la luz para poder discernir cómo manejar esa plata, cómo invertirlo de la mejor manera para la extensión del reino de Dios, sino también para poderlo administrar con esa sabiduría, con esa claridad, con esa transparencia, para que realmente podamos ser de bendición. El costo del ministerio, que sería el punto número 2, que se va a realizar durante el año, entendemos entonces que sería toda tarea para realizarse tiene un costo. Pocas cosas pueden hacerse sin tener que invertir dinero en ellas. Y entonces, hermanos, el hacer de la iglesia solo podrá llevarse a cabo a través de la inversión económica. Em, Esta sería la parte del costo del ministerio. Es decir, que todo lo que ya vimos en el punto anterior, de lo que queremos hacer, en lo que queremos trabajar, nuestros ministerios, nuestras áreas de servicio, demás, todo eso necesita sí o sí una inversión económica. Casi, dice, yo les puse ahí, casi siempre todo tiene un costo, casi todo tiene que ver con el manejo de la plata, ¿sí? Hay pocas cosas que nosotros podemos realizar sin invertir, ¿sí? Sin gastar, pero en la mayoría de las cosas, de las actividades, de todo lo que se genera dentro de la congregación, en la mayoría, todo requiere de una inversión económica. Entonces, este punto del costo del ministerio equivale a decir que el presupuesto tiene también otro desafío para nosotros como creyentes.
y es decir, el aporte de sus bienes o de nuestros bienes. Lo puse entre comillas otra vez porque, bueno, recordemos que si bien sí el Señor nos lo da, pues no nos pertenece tampoco, porque recordemos que todo viene del Señor y todo le pertenece a Él. Pero como administradores, entonces sí podemos hacer uso de esos bienes, de nuestros bienes, y necesitamos aportar para la obra. Entonces, el presupuesto no nada más nos, nos genera el desafío de saberlo elaborar, de saberlo diseñar, de saberlo manejar, sino también el desafío personal para cada creyente de poder aportar la parte que nos corresponde para que esto pueda tener efecto. Este aporte debe realizarse de acuerdo a cómo está establecido en su palabra por medio de ofrendas, diezmos, primicias y contribuciones dentro de un verdadero espíritu de amor al Señor y a su obra. Recuerden que lo habíamos hablado, hermanos, debe de hacerse de manera voluntaria, con amor, con fidelidad. eh, y bueno, acá quiero tocar un punto importante que un compañero suyo tuvo a bien de puntualizarme y sí, yo no lo aclaré. Entiendo que de manera doctrinal, hermanos, en algunas conferencias o en algunos países nos manejamos en algunos puntos de manera diferente. Tenemos distintas interpretaciones o concepciones de la palabra. Y es válido, eso no nos hace no ser hermanos en Cristo, sino que, bueno, entendemos las cosas de manera diferente. Cada país, cada lugar puede entender de manera distinta la palabra de Dios. Y en este caso quiero puntualizar algo que yo no aclaré en la clase pasada, cuando hablaba de los diezmos, las ofrendas, las primicias y las contribuciones. En el caso de Argentina, hermanos, por ejemplo, las primicias no estipulan como tal, no se practican la entrega de primicias, no así en México, por ejemplo, en México sí se estipulan las primicias, sí se entregan, todavía hay iglesias, no todas, pero eh, me refiero a que eh, estatutariamente están, ¿sí? Por resolución conciliar forman parte de la doctrina de la Iglesia de Dios en México. Por ejemplo, dar las primicias que ya les decía, bueno, es el primer salario, el primer ingreso de mi negocio, de mi empresa, qué sé yo, de mi emprendimiento. En el caso de Argentina, no, hermanos. Entonces, pero bueno, no sé, me interesaría saber cómo lo entiende en este caso Ecuador, Colombia, qué piensan respecto al tema de las primicias, ¿no? Por ahí si alguien me puede escribir, sería bueno saber cómo han entendido, comprendido esto de las primicias, si lo llevan a cabo o no. Bueno, en el caso de Argentina, hermanos, no, está por resolución conciliar que no se practican como tal. Sin embargo, sí hay un margen de decir, bueno, si alguien desea entregar, sería como parte de una ofrenda, ¿sí? Como tal. No nombrarlo como tal como primicia. Pero bueno, quería aclarar esto para que pudiésemos estar en contexto. Es algo parecido, por ejemplo, a quienes están o comprenden en base al texto bíblico que las mujeres debemos usar velo y los que no, ¿no? O en los países donde se permite o no se ve, no está mal, por ejemplo, tomar vino y en otros sí. Va en esa sintonía la comprensión del texto. Bueno, en el caso de Argentina no se practican las primicias. Pero bueno, todas las demás contribuciones deben entregarse, hermanos. Lo, lo que ustedes suelen practicar dentro de sus congregaciones, sea diezmar, sea ofrendar, sea dar primicias, sea dar contribuciones, recuerden, tenemos que hacerlo en un espíritu de amor sincero, genuino, para con nuestro Dios
y para el crecimiento de su obra. Así que bueno, eh, esta segunda parte de lo que implica el costo del ministerio tiene que ver con la cuestión económica para poder realizar todo aquello que es propósito de la iglesia de Dios. Ahora bien, el presupuesto de la iglesia no es una simple cuenta de gastos, sino que representa el programa de la iglesia y su costo. Miren, muchas veces malentendemos estas cuestiones, hermanos, de lo que tiene que ver con la plata, de todo lo que tiene que ver con el poder adquisitivo de nuestras iglesias, porque pensamos, insisto, que eso no es relevante, que eso no es espiritual, que a Dios no le importa, que Dios no quiere riquezas, que a Dios no le interesa a la gente que es rica, y no es así. Entonces, hablar de un presupuesto de la iglesia, hermanos, no es solamente decir, ay, cuánto hay que gastar y cuánto hay que pagar, sino que representa todo lo que es la estructura, toda la estructura para poder organizar nuestros programas, nuestras funciones como iglesia, para que nuestros ministerios tengan ejercicio y resultados también, ¿sí? Y todo eso tiene un costo, insisto. Entonces, no veamos esta parte, hermanos, solo como, ay, es plata, ¿cuánto hay que pagar? ¿Cuánto necesitamos? Va mucho más allá. Tiene que ver con el significado de lo que somos y hacemos como iglesia. El énfasis principal recae más en lo que se ha de lograr con el hacer que con la cantidad de dinero en obtenerse. ¿Y por qué les pongo esto, hermano? Porque muchas veces como congregantes o como parte de un consejo de administración o qué sé yo, el rol que cumplamos dentro de nuestras iglesias, a veces nos preocupamos más por decir, queremos hacer un campamento para niños. Ah, ¿y cuánto va a costar? ¿No? Lo primero que decimos, ¿y cuánto hay que gastar? ¿Y cuánto hay que invertir? ¿Y qué caro sale esto? ¿Y qué caro sale el otro? Nos preocupamos más por la cantidad de dinero que tenemos que desembolsar o que se tendría que invertir, yo diría, que en lo que queremos hacer y el objetivo que se pretende alcanzar. Bueno, queremos hacer un campamento para niños porque queremos con ello, ¿sí? Que nuestros niños de la iglesia, de la congregación, o nuestros niños también que están en el barrio, en la colonia, en nuestra sección, puedan ser bendecidos, que ellos también tengan un espacio para ellos donde se les pueda hablar de Dios, para que puedan ellos seguir conociendo de Jesús o que lleguen a conocer a Jesús, hablando de niños que son fuera de la iglesia, que, que puedan ser bendecidos también, ¿no? Y, y no nos ponemos a pensar en el qué hacer, lo que vamos a alcanzar con lo que vamos a hacer, con esa actividad. O con ese ministerio que queremos ejercer, sino que cuánto nos va a costar, ¿no? Nuestra cabeza luego materialista y nuestro corazón a veces también un poco duro se pone a pensar primero en cuánto nos va a costar en lugar de decir qué bendición es la que vamos a poder ofrecer y recibir en esta actividad. Bueno, al creyente suele agradarle que los aportes que da tengan causas bien concretas. Esto entonces, hermanos, es importante porque solo si nosotros tenemos un presupuesto bien armado, bien estructurado en base a nuestros ministerios, a lo que nosotros queremos realizar como iglesia, a la labor que debemos incluso realizar como iglesia, si nosotros tenemos claro en qué vamos a invertir la plata que ingresa a las arcas de la iglesia, lógico que los hermanos, en su mayoría, creo yo, vemos algunas excepciones que le ponemos pero a todo y que decimos, encontramos el pelo en la leche para todo, pero habría sus excepciones. Pero en general, a la mayoría nos gusta saber que la plata que se va a invertir está haciéndose en algo concreto, bien hecho, bien pensado, bien estructurado, algo que ya también se oró, se puso en las manos de Dios
y es más fácil así poder colaborar. Con este enfoque, entonces, hermanos, debemos hacerle notar al miembro de nuestra iglesia, cada uno de nosotros, incluso como miembros de nuestra iglesia, debemos notar que nuestra participación y contribución en el programa permiten el cumplimiento del hacer de la iglesia, ¿sí? Y nuestra participación, hermanos, no tan solo va en el hecho económico, en el acto de dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas y demás, sino también en nuestra participación y contribución con mano de obra, ¿sí? Con nuestros dones, con nuestras habilidades, con nuestro servicio. Y esto va a permitir que entonces el hacer de la iglesia se cumpla, ¿sí? Que no estemos ahí solamente paraditos o sentaditos los sábados para nosotros, ¿sí? Sino que realmente como iglesia tengamos esa acción, estemos presentes. Debemos permitirle entonces que participe en la elaboración del presupuesto y enseñarles a que debe integrarse al mismo ocupándose de las responsabilidades en las dos partes, de acuerdo a sus dones, capacidades y a sus posibilidades económicas. Es bueno, hermanos, que cada uno de nosotros ahora a través de este seminario, por la gracia de Dios, podamos estar capacitando unas diapositivas atrás, haciendo lo mismo siempre, ¿no? Eh, Seguimos recibiendo la plata, seguimos recibiendo los ingresos por gracia de Dios y los vamos distribuyendo como Él nos da a entender, ¿no? Igual siempre salimos del asunto, siempre pasamos el año, igual el Señor de una u otra manera nos bendice y bueno. Entonces, es importante que nosotros podamos eh, no nada más nosotros como alumnos ahora que estamos quizá algunos conociendo o aprendiendo o algo de nuevo, algunos quizá estarán reaprendiendo o reafirmando, pero, pero para todos aquellos hermanos que están en nuestras congregaciones, es bueno que podamos hablar de esto, hacerles partícipe, ¿sí? De la importancia que tiene el poder como iglesia, como congregación, elaborar un presupuesto y que nosotros tenemos la responsabilidad de aportar económicamente, sí, en cuanto a lo que nos compete como creyentes, el diezmo, las ofrendas y demás, pero también con nuestros dones, insisto, con nuestras capacidades, con todo aquello que Dios ya nos ha regalado. Y entonces debemos también saber que necesitamos para ello desterrar la idea de que el presupuesto solamente sea preparado por el pastor y o el tesorero. Eh, A ver, esto puede estar sujeto a debate, no me opongo, obviamente que es válido, pero creo que siempre es bueno que en el caso de nuestros pastores o nuestros tesoreros, puedan también, ¿no? Hacer parte a todos, en este caso, por ejemplo, acá en Argentina, al Consejo de Administración, bueno, que se puedan sentar, que puedan charlar, que puedan proponer, que puedan mirar de manera más objetiva. Obviamente, para ya elaborar un presupuesto necesitamos haber hecho antes todo un estudio, todo un trabajo con cada una de nuestras áreas, con cada uno de nuestros ministerios, para poder plantear, bueno, el ministerio infantil, ¿no? Para la escuelita de niños, ¿qué es lo que quiere trabajar este año la escuela de niños? ¿Qué quieren trabajar las damas? ¿Qué quieren trabajar los jóvenes? El área de servicio, qué quiere hacer el área de adoración y bueno, y en base a todo lo que ya se trabajó con todo o estos ministerios que involucra a todos los ministerios, a gran parte de la iglesia, bueno, también entonces ahí ahora sumamos al consejo y bueno, podemos charlar ya más definidamente, bueno, se pretende hacer esto en esta área, esto en esta otra y en base a eso trabajar todos juntos para un presupuesto. Eh, entonces, bueno, así la responsabilidad no recae solamente en el pastor o en el tesorero, que podría ser algo que suceda en algunas de nuestras iglesias. El presupuesto es la vida de la iglesia. No se puede realizar una adecuada labor sin un presupuesto organizado. Y si leemos bien ahí, hermanos, dice, no se puede realizar una adecuada.
Sé que muchos años hemos venido tal vez algunos trabajando sí, sin presupuestos, insisto, como Dios nos ha dado a entender, y hemos salido, hemos hecho, hemos logrado, hemos alcanzado, pero creo, estoy convencida que se podría hacer de una mejor manera, de una forma más adecuada, si lográramos organizar presupuestos. Tengamos cuidado entonces, dice acá número uno, en no planearlo con nuestra mentalidad, hermanos, pues en este caso tendrá un alcance muy limitado. Insisto, hablar de finanzas implica también ser espirituales. Y lo primero que hay que hacer es siempre pedirle a nuestro Dios la dirección de su Espíritu Santo para poder planificar, ¿sí? No con nuestra mentalidad, no con nuestra concepción, no con nuestra visión, no con nuestras ganas, sino con lo que Dios nos da, con la dirección de su Espíritu Santo, con la visión que Él ponga a través de su Espíritu en nosotros, eh, y, y sobre todo con el corazón, hermanos, realmente lleno de amor al servicio, a la obra. Porque de lo contrario, si lo hacemos humanamente, pensando humanamente, actuando humanamente, insisto, podemos sí lograr tener ciertos alcances, pero van a ser muy limitados, van a ser limitados, ¿sí? No, creo que si siempre recurrimos a la provisión divina, eh, los alcances que podamos tener como iglesia va a ser mucho, mucho mayor. Si lo hacemos pidiendo dirección del Espíritu Santo y pensando en la grandiosidad del Dios al cual servimos, entonces su resultado será muy positivo, ¿sí? Eh, no dejemos, hermanos, de orar, de pedir al Señor, porque eh, no solamente bendiga a nuestros hermanos en el momento de las ofrendas, sino que también bendiga sus vidas, sus trabajos, sus ministerios, todo lo que son y lo que hace, porque todo eso contribuye al servicio de la iglesia. Y si nosotros pedimos siempre, e insisto, de la provisión divina, tenemos un Dios grandioso, hermanos, y en esa grandiosidad Él nos va a dar los resultados para gloria suya. Tres, no cometamos locura en los planes, pero tampoco actuamos como un pueblo sin Dios. ¿A qué voy con esto de locura? Bueno, muchas veces, hermanos, como iglesias podemos soñar, ¿no? O anhelar cosas que a veces, como les decía cuando planificábamos, bueno, hablábamos sobre visión, eh, a veces nuestros sueños o nuestros planes, nuestros objetivos son irreales, ¿no? Son bastante utópicos. Entonces tenemos siempre que ser conscientes, hermanos, tenemos que siempre pensar mesuradamente y por tanto actuar con esa mesura, con esa ecuanimidad para organizar nuestros presupuestos, para organizar aquellas actividades que como iglesia pretendemos, sin volar pensando, soñando en cosas que pueden ser demasiado complicadas, demasiado ilusorias tal vez, y que por lo tanto implican un esfuerzo en sobremanera de tiempo, de mano de obra, de recurso humano y también de plata, ¿no? Pero tampoco, hermanos, caigamos en el otro extremo de decir, ay, no, bueno, es que no podemos hacer porque no tenemos plata, porque lo que hay no alcanza, porque si vamos a gastar aquí, tal vez nos vamos a quedar sin nada. Eh, Me explico, los dos polos son totalmente negativos. No actuemos como si fuéramos un pueblo que no cree en ese Dios grandioso, que no tenemos un Dios que puede sostenernos, abrirnos las puertas y darnos las formas. Así que bueno, seamos mesurados en este actuar como iglesia. Y bueno, aquí les voy a compartir una pequeña orientación, hermanos, solamente para poder elaborar un presupuesto. Y insisto, espero que la próxima clase podamos tener tiempo para que al menos visualmente puedan mirar cómo quedaría un presupuesto. Eh, pero les voy a dar algunas pautas solamente, hermanos, para que puedan tener nociones de cómo se puede
elaborar. Primero, conceptos previos al presupuesto. Es importante que consideremos esto, hermanos. Primero, antes de poder elaborar un presupuesto, debe ser algo que debe desafiarnos a nosotros como miembros de nuestra congregación hasta la mejor expresión de nuestra capacidad de colaborar y contribuir. Y cuando digo a la máxima o mejor expresión, no quiere decir que vamos a pensar en eso que yo les decía antes que no hay que hacer, en soñar con proyectos grandes que nos impliquen demasiado esfuerzo en todos los sentidos. No, pero sí debe ser, hermanos, de una manera mesurada lo que nosotros vayamos a planear, pero eso que vamos a planear de manera mesurada, controlada, debe ser algo que a nosotros como creyentes nos anime a dar lo mejor de cada uno de nosotros en todos los sentidos. En la, en el, eh, en el desarrollo de nuestros dones, de nuestros ministerios, de nuestro servicio, de nuestro tiempo, de nuestro actuar, de nuestro pensar, de nuestro colaborar, del poder aportar incluso también. ¿Por qué no hablar también de decir, bueno, esta vez yo voy a dar una ofrenda especial, más grande, porque quiero contribuir para X proyecto, para X actividad? Debe hacernos a nosotros, cada uno, poder decir, yo quiero dar lo mejor de mí. Eh, Inciso B, debe proveer los mayores recursos para el sostenimiento de los ministerios aprobados por la Iglesia. Pensar en elaborar un presupuesto debe también proveer esto, hermanos, que los recursos que se van a administrar puedan ser suficientes para que todos los ministerios que la Iglesia aprueba para trabajar puedan mantenerse, puedan sostenerse. C debe ser una expresión de la realidad de los planes intensivos de la iglesia. Es decir, nosotros no vamos a poder presupuestar sobre planes que no sea algo que realmente la iglesia ya decidió para trabajar. Por ejemplo, este año queremos trabajar en las 5 áreas de la misión integral, ¿no? Bueno, entonces nuestros presupuestos sí van a ir en función de esas 5 áreas y debe ser eso lo primordial para trabajar, porque eso es lo que la iglesia en general está respaldando. Eso es a lo que le vamos a echar todas las ganas, vamos a ponerle todo el empeño, todo el esmero. Los presupuestos no son personales, hermano, no son para algo personal, ¿sí? De decir, ay, bueno, ahora vamos a pensar en un presupuesto para que, no sé, la, yo, el pastor, tenga ahora auto nuevo, ¿no? Póngale, es un ejemplo muy soso, pero, o muy fuera quizá del lugar, pero por decir algo, los presupuestos deben de seguir objetivos de la iglesia en general. Ojo, lo que acabo de decir es como un motivo personal, pero si la congregación está de acuerdo, si el consejo de administración dice, el pastor no tiene auto, anda a pie todo el tiempo y él hace visita aquí, hace visita allá y gasta en colectivo o va caminando, eh, y necesita la iglesia otorgar un auto para que el pastor se desplace de mejor manera, de una manera más fácil, más práctica, y lo contempla dentro de su presupuesto, hermanos, es válido. Si es objetivo de la iglesia, es válido. Todo lo que la iglesia apruebe y tenga como mira, está bien eh, diseñarlo o contemplarlo dentro del diseño del presupuesto. Ojo. Inciso E, debe dar lugar a Dios para que Él también participe. Insisto, hermanos, no dejemos de lado a Dios. Oremos ante todo eh, y por todo aquello que queremos nosotros organizar al elaborar un presupuesto. Siempre pidamos la dirección de nuestro Dios. Segundo punto, hay que analizar programas y necesidades actuales, ¿sí? Eh, Todas las congregaciones tienen necesidades, tienen programas, eh,
tienen actividades que desean cumplir y bueno, siempre es necesario, hermanos, poder elaborar un análisis previo a la elaboración de un presupuesto. Inciso A, por ejemplo, ¿está la iglesia cumpliendo bien su programa total? Sí, esa sería una buena pregunta para poder hacer un análisis, ¿sí? ¿Está la iglesia cumpliendo bien su programa total? Es decir, lo que se planificó en algún momento, lo que se pensó, las funciones que nosotros desempeñamos, el rol que cumplimos como iglesia, la misión que debemos realizar como iglesia, ¿la estamos cumpliendo bien? ¿O en qué estamos carentes, faltantes, a medias? Es bueno hacerse esas preguntas. Bueno, la que sigue, inciso B, ¿están bien desarrollados los ministerios de la iglesia? Nuestras áreas, nuestros ministerios, no solo servicio, adoración, evangelización, sino también nuestras áreas, ¿no? El área de damas, de niños, de jóvenes, de adolescentes, están bien desarrollados, están bien conformados, están trabajando bien dentro de nuestra iglesia. Esa sería otra pregunta muy interesante para hacernos. Y en base a la respuesta, ir mirando, no, aquí estamos faltos, aquí nos necesitamos, acá hace falta esto más, aquí no tenemos de plano. Bueno, hay que ir respondiendo las preguntas. Inciso C, hay otros ministerios que podrían ser incluidos. Por ahí, tal vez hay ministerios que no se han contemplado. Por ejemplo, algo muy lindo que hace tiempo se implementó acá en el Ministerio para los Adultos Mayores, es hacer un espacio para ellos, ¿no? Dedicarles un tiempo especial y diferente a ellos. Entendemos que están en una etapa en la que ya, obviamente que no son niños, jóvenes, adultos, y las necesidades, el qué hacer con ellos es otro. Bueno, podría ser, ¿no? Un lindo ministerio que se podría incluir. Así que bueno, es lindo pensar qué otro ministerio podríamos desarrollar pensando en que tal vez tengamos la capacidad para hacerlo. Inciso D, tenemos ministerios que no necesitan llevarse a cabo. Por ahí quizá pueda pasar, ¿no? Que tengamos algún ministerio que estamos realizando, pero que realmente pues no está siendo algo que sea necesario. Por ahí no está dando frutos, ni siquiera tenemos hermanos, hermanas que puedan estar formando parte que quieran hacerse cargo, que quieran trabajar, que participen. Entonces, tengamos también en cuenta, ¿no? Si no estamos realizando algo, actividades o ministerios, desarrollando ministerios o teniendo áreas de trabajo que quizás son, pues no sé si obsoletas, pero que no tienen un resultado eh, que pueda ser beneficioso como en el caso de otras. Inciso E, ¿cómo estamos los ministerios en relación a los objetivos de la iglesia? Recuerden que como iglesia tenemos una visión y una misión. Y en base a eso, se supone que cada año debemos estar trabajando ciertas metas, ciertos objetivos, ¿no? Nuestros ministerios de manera particular, cada uno están desarrollándose en relación a esos objetivos o cada uno tira para donde quiere, va como Dios le da a entender, hacen lo que quieren eh, y, eh, y bueno, habría que sentarnos a pensar un poquito, analizar en, en cómo estamos, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de nuestra iglesia? ¿En qué estamos trabajando como iglesia en general? Y si nuestros ministerios están formando parte de esa propuesta de poder lograr todos juntos ese objetivo desde cada área, desde cada ministerio, para llegar en conjunto al final, sí, a la meta que se pretende. Y en base a eso, hermanos, en base a todas estas preguntas, podría haber más preguntas si ustedes las tienen, pueden generarlas, pueden responderlas, porque esa es la idea.
cuáles son las necesidades actuales que cada uno de ustedes tiene como congregación o que ustedes perciben como congregantes dentro de sus iglesias y bueno, hacer un análisis más profundo para poder implementar. Número tres, la preparación de propuestas y ministerios. Ahora sí, ¿qué es lo que debe contener? Inciso A, una descripción del propósito del ministerio y sus planes de trabajo, indicando cómo apoya ese ministerio al objetivo general de la iglesia. Durante la preparación del presupuesto, hermano, ahí tengo un error, discúlpeme, lo voy a corregir para enviarles. Durante la preparación de presupuestos de ministerios, debemos pensar en los siguientes puntos. Primero, que debe de tener, sí, la descripción del propósito de ese ministerio, de esa área y los planes de trabajo. Pero obviamente debe estar reforzado eh, porque debe manifestar en qué manera ese ministerio, esa área, está contribuyendo, apoyando, reforzando el objetivo general de la iglesia. Muchas veces, como congregaciones, eh, eh, la visión del pastor, del cuerpo pastoral en el país, ¿no? Dicen a trabajar, no hay, ¿sí? Esa claridad, no hay el bajar esa información de decir, vamos a trabajar en esta sintonía, misión y visión de la iglesia en Argentina, en Ecuador, en Colombia. Y entonces, bueno, nuestras áreas y ministerios están dispersas y dicen, y bueno, este año, no sé, la escuelita de niños va a trabajar en pro de que los niños, no sé, conozcan de Jesús y aprendan historias de la Biblia. Póngale, ¿no? Ese va a ser su objetivo, que me parece que no está mala idea en general, pero habría que sí hacer todo un desarrollo para planes de trabajo. Entonces, y bueno, y las mujeres, bueno, las mujeres quieren hablar ahora de este año quieren abordar cómo es que esto del feminismo se ha involucrado en la iglesia y no sé si me doy a entender, alumnos, alumnas. Los ministerios, nuestras áreas de trabajo deben estar en sintonía del objetivo general de la iglesia. No funcionaría si cada uno van para donde quieren. Inciso B, detalles de las necesidades que deberán ser satisfechas durante el año de trabajo y los beneficios que por ellas recibirá la iglesia. Sí, la preparación de nuestro presupuesto debe tener detalles de las necesidades a satisfacer o que deberán satisfacer a lo largo del año estas áreas de trabajo, sí, o estos ministerios y los beneficios que se recibirán, que recibirá la iglesia a través de ellos, sí. Entonces, siempre es bueno ir pensando en todas aquellas necesidades que pueden ser subsanadas. Inciso C, metas que se proponen a llevar a cabo durante el año para el cumplimiento de los planes proyectados. Debe de contener cuáles son las metas que se proponen a llevar a cabo. eh, no nada más es tener actividades por actividades, hermanos, sino tener un objetivo claro, ¿sí? ¿A dónde queremos llegar con esas actividades o con esa actividad? Puede ser una sola, tal vez, pero que lo que vamos a realizar a lo largo del año o de los meses que ustedes quieran trabajar para ese presupuesto, eh, pueda realmente tener cumplimiento. A veces hacemos actividades sin tener una meta, sin tener un objetivo claro y peor aún, a veces se lleva a cabo y ni siquiera nos damos cuenta o hacemos esa supervisión, sí, ese recuento, como les decía, en planificación, dirección y control. No hacemos ese control al final de nuestras actividades y no sabemos si se cumplieron
esas metas o no. Es importante plantear una meta, ¿sí? De lo que queremos lograr, pero tener en cuenta que hay que al finalizar ver si se logró o no. Pero es importante que la contemplemos. El costo pormenorizado de cada tarea a realizar. Debe también tener, hermanos, el costo. Miren, a veces hacemos las cosas muy así por encima y decimos, sí, vamos a hacer el campamento de niños. Dale, vamos a hacer el campamento y bueno, arrancamos y no nos damos cuenta, hermanos, de todos aquellos detalles a veces que se necesita contemplar para armar algo así. Eh, y es importante mirar cada uno de los detalles que van a implicar nuestra actividad, ¿sí? O que va a necesitar nuestro ministerio para poder incluirlos dentro de los gastos fijos para el presupuesto. Eh, Esto va a hacer, hermanos, que nosotros no estemos a la mera hora corriendo con que me falta, no hay, no tenemos y vemos cómo hacemos. em, y bueno, no le pongas, no hagas esto, saca lo otro. Yo no digo que no puedan haber inconvenientes, cosas que a veces surjan y que uno tenga que resolver sobre la marcha, pero en cuestiones administrativas creo que en su mayoría todo es previsible y si tenemos la capacidad de poder poner costos en todos aquellos detalles, pormenorizar, como dice ahí, ¿sí? Mirar cada detallito, lo que nos va a costar cada cosa eh, para que sea incluido, eso nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza, muchas corridas de última hora y que al final de cuentas nuestra actividad tenga el resultado que esperamos, que anhelamos, que las metas se cumplan. La implicación a futuro también debe contener, bueno, esto debe contener la implicación a futuro que tendrán las propuestas realizadas, por ejemplo, a 2, 3 o 5 años, a la vez que pueda complicar el presupuesto de años siguientes las determinaciones tomadas ahora. Siempre que hagan ustedes un presupuesto o que se permitan elaborar un presupuesto, o si ustedes forman parte de la proyección de un presupuesto porque forman parte de algún ministerio, tienen que tomar en cuenta, hermanos, qué implicaciones tendrán las propuestas que hagan ahora y la realización de lo que se pretenda desarrollar a largo plazo. Puede ser que hay presupuestos que son planeados para un año, pero que obviamente van a tener una implicación o una consecuencia años posteriores. Es decir, hablar, por ejemplo, de las 5 áreas de la iglesia, sí, no es algo que vamos a trabajar solo un año, pongo, ¿no? La iglesia planea trabajar 5 años con las áreas de la iglesia, las 5 áreas de la iglesia. Bueno, entonces hay que presupuestar las actividades de este año, pero que hay que considerar que el año que viene y el que viene, hasta que se cumplan esos 5 años, sí, va a haber una repercusión porque eso va a seguir vigente. Entonces hay que ir como adelantándose, como previendo qué es lo que puede pasar el año siguiente o dentro de 5, dentro de 3. Y debe tener también una evaluación de posibles alternativas para en caso de que no se logre todo lo que se solicita en la propuesta actual. Eso siempre va a pasar, hermanos. Puede ser que yo tengo los mejores planes, el mejor diseño, la mejor planificación, pero no siempre todo va a salir como uno quiere. Este, y puede ser que a lo largo del trayecto, en el caminar del año, algo suceda o en nuestra economía o en alguna situación en particular que implique que lo planeado, lo diseñado en el presupuesto se desfase, ¿sí? Es decir, que vaya fuera de lo que ya se estructuró. Y bueno, nosotros tenemos que estar abiertos, siempre hay que estar abiertos a las alternativas, a las posibilidades, y hay que plantear una que otra por ahí pensando en si pasa por si las dudas, decimos en México. Entonces, en caso de que no todo salga como se planea de manera actual, sí, hay que tener
una visión un poco amplia y propuestas de cómo podemos salir adelante, ¿sí? Plantear siempre alternativas va a ser necesario. Inciso A, el próximo paso debe ser evaluar cada ministerio y establecer por orden prioritario la importancia que tienen dentro del programa de la Iglesia. ¿Sí? Vamos un poco más a detalle. Ahora, las propuestas de cada área o de cada ministerio. Es importante que nos podamos sentar, el pastor, los líderes de cada área o de cada ministerio, para evaluar, ¿no? Eh, qué es lo que cada uno planificó y según la importancia que se tenga dentro de la congregación, qué es lo que va a ir primero o qué es a lo que se le va a dar mayor énfasis. A lo mejor este año quieren trabajar más servicio y bueno, las demás áreas tendrán que aportar y trabajar en relación al servicio desde sus ministerios, ¿no? Pero, pero lo más importante va a ser este año trabajar servicio. Y todas las áreas tenemos que acompañar desde nuestro ministerio, adoración, evangelización, lo que es servicio, o desde el área de damas, desde el área de los niños, trabajar servicio. Bueno, es importante que podamos hacer este paso. Inciso B, la prioridad debe establecerse sobre la base de la razón de ser la iglesia, de ser iglesia. ¿Sí? Su objetivo general y su programa respondiendo a las siguientes preguntas, ¿sí? Debemos de poner las prioridades en base a, a nuestra razón de ser iglesia, ¿sí? Y tengo acá algunas opciones, algunas propuestas. Dice su programa y objetivo general debe de ir respondiendo las siguientes preguntas. Número uno, ¿en qué medida contribuye a la razón de ser iglesia este ministerio? ¿Sí? Sería una buena pregunta. ¿Este ministerio en qué nos ayuda a nuestra razón de ser iglesia? ¿Qué contribución brindará a la iglesia para alcanzar su objetivo general y sus metas? Tres, ¿es necesario este ministerio, programa o servicio? ¿Hay alguna forma de lograr esta tarea? Bueno, estas son preguntas que bien vale la pena podamos nosotros realizar para poder evaluar, ¿no? Las propuestas que nuestros ministerios traen a la mesa antes de elaborar el presupuesto. Cinco, al proyectar este ministerio, programa o servicio, ¿cómo contribuirá al crecimiento de la iglesia en el futuro y cuál será su costo? Seis, ¿hay otro ministerio similar que aportaría un mayor crecimiento para la iglesia, pero que no fue incluido por falta de presupuesto? Bueno, son algunas preguntas, hermanos, que quizá puedan orientarnos o ayudarnos a poder tomar las mejores decisiones al momento de hacer esta evaluación de cada ministerio y las actividades que se propongan para ser presupuestadas. ¿Puede haber más? Obviamente que sí, ustedes pueden elaborarse todas las preguntas siempre y cuando sean preguntas que nos den respuestas concretas y objetivas, sí, en pro de poder alcanzar el objetivo de elaborar un mejor presupuesto. Y cinco, la coordinación de propuestas de ministerios. La coordinación es súper importante, hermanos. Bueno. Y aquí tenemos que, número uno, hay que reunir las propuestas en un solo presupuesto. Sí, no podemos como que hacer por separado. Bueno, se podría sí, pero no sé si alguien tendría quizá el tiempo, pero hablando de el quehacer de la iglesia, entendamos que la iglesia maneja las finanzas desde un punto que es, en este caso acá, la comisión, ¿no? Administrativa. Así que la comisión administrativa se encarga de hacer ese consenso, hablando de las iglesias locales, eh, y junto con el pastor, cuando trabajan los presupuestos, el consejo a nivel general, a nivel iglesia del país,
Pero bueno, me refiero a de manera local poder hacer todas las propuestas e ingresarlas dentro de un solo presupuesto. ¿Hay opción de que lo hagan por separado? Sí, hermanos, eso será, depende de las posibilidades, la disponibilidad de tiempo que tengan ustedes en sus congregaciones y la facilidad que les permita poder hacerlo. Confeccionar una copia en borrador para que sea analizada previamente. Eso siempre es bueno, hermanos. Acuérdense que es como cuando hacemos una reunión o planificamos una reunión de trabajo. Aquí pasa lo mismo, ustedes deben de confeccionar todo un borrador, ¿sí? Previo de todo lo que estará incluido en el presupuesto, ya por ministerios, detalles pormenorizados de todo lo que implican los gastos, los meses en los que se va a realizar, los costos que tendrá cada cosa. Y bueno, ahí se someterá a un análisis previo para que todos los que forman parte de la administración de la iglesia, ¿sí? Puedan estar al tanto, ¿sí? Y puedan opinar, ¿no? Hermano, sabe que aquí podríamos bajarle, subirle, ponerle, quitarle, qué sé yo, no sé. Debe estar sujeta a que pueda ser analizada previamente. A veces uno elabora los presupuestos y en las propuestas uno manda todo, ¿no? Y cuando uno llega a la realidad dice, ups, no, hay que reajustar porque no da. Bueno, si hubiera ajustes que realizar, los ministerios representados podrán dar su consejo en relación a los ajustes que sean necesarios. Ese punto sí es bien importante, hermanos. Miren, a veces eh, puede pasar que, ¿no? A lo mejor de manera ya deliberada, eh, eh, puede ser que el pastor o la comisión administrativa diga, no, no alcanza el presupuesto, no da, saquemos esto y quitémoslo y punto. Y cuando llegamos a dar el informe real del presupuesto aprobado con nuestros ministerios, resulta que el Ministerio de las Damas se da cuenta que le sacaron la mitad porque no alcanzaba, ¿no? De actividades, de propuestas. Entonces, creo que siempre es sano, sería bueno que, bueno, si ustedes acostumbran a elaborar un presupuesto y en algún momento se desfasa el presupuesto y no da, no rinde, no llegan con todo, sentar a los ministerios y decir a las áreas, a ver, hermanos, seamos conscientes, necesitamos sacar algo, quitar algo o disminuir en costo, en tiempo, qué sé yo, para que nos podamos ajustar. Bueno, y entonces ya cada área podría, o cada ministerio podría proponer, bueno, de todo lo que nosotros propusimos, quizá esta actividad podría ser menos relevante, esta tendríamos que dejar porque es más significativa, consideramos que el beneficio, las bendiciones serían mucho mayores en pro, entonces podemos mantenerlo y llegar a un acuerdo más consensuado. Bueno, cuatro. Logrado el acuerdo, la comisión confeccionará el presupuesto final y preparará las copias para que sea considerado por la iglesia. Esta es una opción, hermanos. Ustedes sabrán, nuestros líderes, pastores, si hay aquí alguien miembro de una comisión administrativa, si obviamente eso lo pone o lo sujeta al criterio de la iglesia. Eh, Pienso que podría ser bueno, solamente que sí, obviamente hay que estar conscientes que implicaría, ¿no? Eh, eh, un desafío porque a veces una comisión administrativa y el pastor podemos ser 5, 10 o 20 y nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo, más si incluimos a nuestros ministerios, que ya se suma otro número de personas y cuesta trabajo consensuar, llegar a acuerdos y decir, bueno, vamos a hacer así. Y a veces someterlo al criterio de la iglesia puede ser más complicado porque no va a faltar quien diga, no, pero esto aquí no, esto aquí sí, pero ¿por qué allá este, por qué lo otro? Bueno, pero es una opción. Si ustedes suelen manejarse de manera diferente como congregación, decir solo lo manejamos el pastor y la comisión administrativa, perfecto. Pero sí creo que es bueno siempre poner en conocimiento, sí, a la iglesia decir, hermanos, este año nuestro presupuesto va a abarcar estas áreas, va a abarcar estos trabajos,
Un informe sí es válido porque no también la iglesia se siente motivada a decir, ah, qué lindo, vamos a trabajar todo esto en el año, tenemos que ponerle ganas, tenemos que hacer, tenemos que luchar, tenemos que ponerle el hombro y tenemos que aportar, ¿no? Al ver todo lo que ya se va a trabajar a lo largo del año, muchas veces eso también sirve como motivación para que nosotros podamos decir, ah, tengo que colaborar, no solamente en lo económico, en mi parte como diezmadora, como alguien que ofrenda y que contribuye, pero también en mi mano de obra, en mi presencia, en decir, hermano, aquí están mis dones, yo puedo hacer, colaborar, formar parte, etcétera. Eso sería lindo. 6. Aprobación del presupuesto. El presupuesto debe presentarse a la iglesia para su consideración en una asamblea especial. Eso es opcional. Y de la manera como se organice la reunión dependerá el éxito para su aprobación. ¿Sí? Los miembros de la iglesia deben ser perfectamente informados de todos los planes y explicarles con claridad qué es lo que busca cada ministerio en su labor durante el año. Eso es opcional, hermanos. Ustedes, insisto, pueden hacerlo o no. La aprobación del presupuesto está sujeta a lo que obviamente el pastor, la comisión administrativa decida. Es una propuesta solamente, pueden tomarla si les sirve y si no, tampoco habría ningún problema, pero sí consideren la opción de poder notificar a la iglesia, ¿no? Lo que decía, ¿no? En una reunión de asamblea, en una reunión de membresía. eh, Podrían sí informar de los planes que se pretenden alcanzar con cada ministerio y el presupuesto que se elaboró para el año de trabajo. Eso sería lindo y tal vez podría ser motivador. El desafío que se realice debe ser impactante, hermanos. Teniendo en cuenta que los miembros deberán asumir las responsabilidades en los dos aspectos del presupuesto, en el hacer ministerio a realizar y el costo, lo que cuesta realizar el ministerio, es un momento importante donde el pastor y los líderes deben desafiar a los miembros a participar en las distintas actividades de los ministerios y a respaldar su realización con el aporte de sus bienes. Insisto, este tipo de reuniones pueden ser buenas, pueden ser motivadoras, todo depende, hermanos, de la forma en la que se organice. Recuerden que siempre hablar de finanzas va a ser un tema delicado para muchos, hay que tener tacto, sutileza, pero insisto, hermanos, no dejen de orar. Si usted suele compartirlo, sé que lo hará o lo hace, si usted pretende tomar el consejo de notificarlo en una reunión especial de membresía, ore al Señor y sé que Él guiará todo para que la reunión tenga éxito. Eh, y es importante, hermanos, que haga usted saber, sí, sobre todo hablando de los líderes, de los pastores, hagan saber que cada miembro de la congregación es responsable. Somos responsables, hermanos, de todo esto. No nada más se trata de decir sí o no por una aprobación. Eh, pero se trata mucho más que eso. Es importante hacer conciencia que más allá de decir sí o no, tengo que darme yo en todos los sentidos, ¿no? Entonces, creo que sería lindo poder motivar a, a, a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones, eh, nuestros pastores, nuestros líderes a desafiarnos, ¿no? A que seamos parte, no solamente de las actividades, de poder practicar nuestros dones, de ejercitar o ejercer nuestros ministerios, de colaborar con mis habilidades, con todo aquello que yo pueda aportar, sino también de la responsabilidad que tengo de aportar en cuanto a lo económico. Que insisto, es una responsabilidad, ¿no? Como creyentes, parte de nuestro amor sincero y genuino, de nuestra fidelidad a nuestro Dios. Y hacernos conciencia de eso, hermanos, nos ayudaría bastante como iglesia. 7. El control del presupuesto. Un error que puede cometerse luego de la aprobación del presupuesto es pensar solamente que ingresen
los fondos necesarios. Hermanos, no solamente hay que pensar en qué es plata la que va a ingresar y qué es lo único que nos interesa. Hay mucho más que eso. Se necesitan informes mensuales que den cuenta de los ingresos y cómo funcionan aplicados al presupuesto. Informar siempre a la congregación de una manera responsable y también cuidadosa es importante, hermanos. Recuerden que hablar de plata, de finanzas, manejar cantidades, siempre va a ser delicado. Y por seguridad tengamos ese cuidado. La falta de informes claros y o fuera de tiempo serán un tropiezo para la buena marcha de las actividades de la iglesia. Por lo tanto, hay que evitar caer en el error, ¿sí? A veces no sabemos, ¿no? Los congregantes qué es lo que se realiza en todo el año. Eh, no sabemos cómo se manejan quizá las finanzas. Y bueno, muchos por ahí a veces dicen, ah, pero yo no colaboro más porque ni sé qué hacen con mi plata, ¿no? Póngale, eso no pasa aquí, pero no sé, en otras congregaciones, tal vez de otras denominaciones. Entonces, tengamos cuidado, ¿no? De poder ser eh, claros y mantener informados. Cumplimiento del presupuesto, vamos a ir terminando. Al atender en primer lugar los gastos fijos que representan compromisos contraídos y que no podemos eludirlos. Eh, para cumplir, hermanos, el presupuesto hay que atender todo a lo que nos comprometimos en él, ¿sí? Tener en cuenta nuestros gastos fijos que son importantísimos, eso debe ir primero que nada, luz, a lo mejor si pagan predio, agua, todo lo que son gastos fijos. Dar preferencia a ministerios impostergables si los hubiera. Depende de las necesidades y lo que ustedes planifiquen. La tesorería debe arbitrar medios a través de los cuales se logre entre la congregación la regularización de los aportes, ¿sí? Por ahí, bueno, esa parte de arbitrar sería como mediar, recuerden, ¿sí? Sí, como ser esa parte mediadora para que la congregación pueda estar siempre al corriente con los aportes que nos corresponden. La iglesia es responsable de reconocimientos económicos, de acuerdo, para todos aquellos que trabajan en la obra, es decir, está el pago de los pastores, está a lo mejor alguien colabora cortando el pasto y se ha decidido por parte de la iglesia pagarle para que pode el pasto, todas aquellas cosas que incluyan, hay que tener esa, esa claridad de que, bueno, implica un aporte económico y hay que pagarlo, ¿no? Y también debemos recordar, hermanos, para evitar confusiones y malas interpretaciones, que el tesorero no es el dueño de la plata, que el tesorero es dueño del manejo de las finanzas según el presupuesto. El presupuesto le determina cómo obrar. Y el presupuesto es su amo, por decirlo de alguna manera. En cuanto a los informes sobre el comportamiento del presupuesto, pueden ser verbales, escritos o gráficos. Y siempre será positiva la palabra del pastor en el púlpito animando a los hermanos a cumplir el presupuesto. La iglesia debe vivir su presupuesto, pues es su plan de trabajo. Si queremos que la iglesia tenga vida y vida en abundancia, el mejor termómetro para su medición es cómo se cumple su presupuesto. Estos puntos, hermanos, son bien importantes. No los dejemos de lado, por favor. A veces tenemos problemas dentro de nuestras congregaciones porque si yo soy la tesorera, a veces puedo caer en el error de decir, es que yo soy la tesorera y tengo que cuidar y velar por esa plata y no podemos gastarla así porque sí. Entonces, yo siento que soy la dueña y responsable y me tienen que a mí rendir toda la información necesaria para ver si yo decido alargar esa plata para que se use o se emplee en algo, en algún proyecto, en algún presupuesto, ¿no? Eh, Tal vez puede ser que yo diga, no, es que yo soy la tesorera, entonces a mí me tienen que convencer y dar cuentas de todo, porque si no, yo no les largo plata. Hermanos, hermanas, no caigamos en el error de creer que por ser los tesoreros o tesoreras o los responsables o ser parte de una comisión administrativa, nosotros somos dueños de la plata, no somos dueños de nada. Recuerden que todo le pertenece al Señor, somos administradores.
Sí tenemos que ser responsables, sí tenemos que ser prolijos, pero la plata no nos pertenece. Y el presupuesto, ¿sí? Es algo que si ya se estableció, hermanos, tenemos que guiarnos con ese presupuesto. Las invitaciones, las propuestas, las sugerencias están aquí, hermanos. Use lo que les sirva, emplee lo que pueda ser de bendición para usted, para su congregación, para usted mismo, quizá como integrante de alguna iglesia. Entonces, debemos de considerar siempre que hacer todo de la mejor manera, de una manera correcta, clara, nos va a permitir poder trabajar, tener mejores resultados y también poder cumplir la misión como iglesia. Bueno, eh, por hoy hemos terminado, hermanos. Estamos al margen de la hora. Me disculpo porque quedan 2 minutitos, pero eh, bueno, si alguien tiene algún comentario, le agradecería. Como la vez anterior, iniciamos la siguiente clase y los podemos hacer respecto a este tema. Si no, saben que tienen abierto mi WhatsApp. Estoy disponible para contestar preguntas, escuchar comentarios y por hoy habremos terminado. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas, alumnos. Espero que podamos estar eh, trabajando en nuestra lectura. Está el foro abierto hasta el día de mañana. Así que bueno, espero por ahí leerlos y ha sido una bendición. Que el Señor les acompañe el Gracias, resto hermano. de este jueves. Bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones.